recibirme pues en este espacio. La idea es que sigamos pues como educándonos en el tema de lo que se va a recibir. Estamos o Fabián se ha dedicado desde meses atrás a formar a las personas que quieren este tipo de conocimiento, al menos para que tengan una idea o tengamos todos una idea de cómo crear las fundaciones, pues porque ya en algunos de los grupos en que estamos involucrados se ha dicho que gran parte del dinero que vamos a recibir pues va dedicado a ayudar a otros. Una de las estrategias son las fundaciones. Nosotros hemos centrado mucho en que la información que estamos brindando pues es más que todo para Colombia, porque pues Fabián y yo vivimos en Colombia. Eh, También hay fundaciones a nivel internacional en cada país, pero pues mi fuerte personalmente todavía no es tributación internacional, entonces podemos hablar, o al menos yo puedo hablar de lo que conozco. No, Cris, Entonces, discúlpame, señor, eh, es que la pantalla se ve chiquita, muy reducida, se ve ahora chiquita. sí, ahora sí, No, no, no. yo la tengo aquí grande, Dios ¿Esta? mío. Pero, a ver, ahora Ah, sí, ahora sí, 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 ya, ahora sí. ahora sí, Ya, bueno. pues dale, iniciar. Listo, bueno. Entonces, en días anteriores, sé que Fabián dio pues como las capacitaciones frente a lo que son fundaciones en Colombia. En Colombia, estas entidades se utilizaban antiguamente para cosas personales. Entonces, a través de la normativa, más o menos hace 6 o 7 años, cambió la normativa en donde se aclara que las fundaciones no son propiedad de las personas que las constituyen, sino que son para hacer obras de caridad a diferentes instituciones, al deporte, a la educación, a la salud, bueno, en fin, ahorita les cuento bien cuáles son todas. Entonces, estas fundaciones, para poder que tengan esa condición de entidad sin ánimo de lucro, tienen unos limitantes en los gastos, deben de presentar una calificación cada año si cumplieron con los requisitos para que el impuesto de renta sea cero o del 20% dependiendo de la condición, y hay que hacer unos reportes anuales porque si no se hacen pierden la condición. Pueden seguirse llamando fundación. Yo personalmente tengo varios organizaciones de ese tipo. Tengo entidades que están calificadas y otras que no están calificadas. ¿Cuál es la diferencia? Las entidades que están calificadas y avaladas con todos los requisitos ante la DIAN, cuando reciben una donación, cumpliendo los lineamientos, que es vía consignación, cero efectivo, y puede ser en especie, que le regalen cosas pues que las organizaciones requieren, mmm, pueden certificarle a la persona que donó cumpliendo los requisitos un certificado tributario que le sirve para deducirse en su declaración de renta. Las que tienen el nombre de asociación o fundación y no están calificadas pueden recibir donaciones, sin embargo, no pueden expedir el certificado del beneficio tributario, pues porque no realizaron la calificación de permanencia o de renovación cada año con los respectivos reportes. Listo. Vamos a pasar aquí. Bueno, esto es el marco normativo que regula pues como la constitución de las fundaciones. Esto está regulado por el Estatuto Tributario de Colombia, artículos 19 al 23 y del 356 al 364 raya 5. Pues esto es más técnico, pues por si alguien quiere tener como más ampliar la lectura al respecto. El decreto 2150 del 2017, donde reglamentaron todo lo que tiene que ver con el régimen tributario especial. La resolución DIAN 019 del 2020, que reguló los informes de cómo se tienen que presentar, y eso también está regulado por el Código Civil y por el Código de Comercio de Colombia. Eh, ¿Cuáles son los límites en gastos de las fundaciones? Bueno, cuando se acaba el ejercicio contable, en los periodos contables en Colombia van del 1 de enero del año al 31 de diciembre, y cuando ya tenemos lo que normalmente se llama utilidad, pero en las fundaciones se llaman excedentes, el 70% de los excedentes, a través de
del cumplimiento de los lineamientos debe ser destinado a la actividad que ejerce esa fundación. ¿Qué es que yo quiero pagar las nóminas que las tengo represadas? No. Digamos, por decir algo. Se ganó durante el año el excedente de una empresa, terminó siendo 100 millones de pesos. Como mínimo, el 70% de esos excedentes se debe reinvertir en la actividad meritoria, que es el concepto sobre el cual yo voy a ejercer la actividad de la entidad sin ánimo de lucro. Y el 30% es lo que yo puedo ejecutar en gastos de la organización que no tienen que ver con la función social, ¿sí? Cuando no se cumple eso, eso es un causal para perder el tema, la calificación de la fundación. Ese excedente utilidad se debe ejecutar al año siguiente. Debe quedar por escrito en el acta de asamblea que se debe hacer cada año, porque es uno de los requisitos para la renovación anual de la permanencia en la entidad sin ánimo de lucro. Y los gastos administrativos, el tope máximo puede ser del 30%. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo personal, que si tengo arrendamientos, que si tengo servicios, de los 100 millones solamente me puedo gastar máximo 30 millones en toda esa parte. Anteriormente pensábamos que pues como la idea, una de las estrategias pues para poder hacer las obras sociales de lo que vamos a recibir es a través de esto. Lo primero que tenemos que tener claro es que vamos a crear una fundación, los que quieran crear la fundación, para la ayuda de la humanidad. No es que es mi empresa, no. Eso no es correcto, que es que el jefe es Diana porque Diana es la que administra la fundación, no, yo soy simplemente la fundadora y que es que me voy a ganar 100 millones de pesos, pero resulta que los gastos de la empresa, los ingresos de la empresa son 200, no puedo porque ya estaría incumpliendo con los requisitos de las condiciones de la fundación. ¿Listo? Diana, es muy importante eso que acabas de decir, porque yo les mencioné en alguna ocasión que yo podría emplear a familia o amigos a quienes les quisiera ayudar con empleo, que los podía ubicar en la fundación. Entonces sí es bueno hablar sobre esas limitantes, saber bueno, quiénes sí pueden ser parte de la fundación, y pues no sé si lo tenga ya en el temario, y hasta qué cantidad de dinero se les puede pagar, ¿cierto? Que no haya eso va relativo, claro que sí, eso es relativo frente a los ingresos que se van a percibir en la fundación. No significa que es que yo voy a contratar a alguien y simplemente esa persona por regalarle el salario. Se supone que esto es una actividad de acción social en donde las personas pues van a hacer la función de ayudar a quien necesita, sean abuelitos, sea discapacitados, sean animalitos. O sea, hay tanta gente que necesita, la verdad. O sea, yo llevo contabilidades de fundaciones de abuelitos y sé cómo pasan, que a veces no tienen ni para darles la comida a las entidades, a los abuelitos que tienen allá. Hay muchas condiciones realmente. Pero entonces no es que yo voy a contratar a 10 de mi familia porque están sin trabajo y entonces ellos no van a hacer nada en la fundación. No se permite. Porque inclusive dentro de los reportes de la calificación anual que hay que realizar en Colombia, valga la aclaración, está que si yo hago inclusive contratos de prestación de servicios, hay que montarlos y no pueden superar ese 30% del 100%. Entonces, no sé si sea claro, pero ahorita pues me imagino que van a haber algunas consultas y ya pues les trataré de aclarar lo más que se pueda, pues porque los temas tributarios no son sencillos de comprender. Bueno, prosigamos aquí, listo. Entonces, para tener cada año el aval de que pueda funcionar la entidad como una entidad sin ánimo de lucro, se hace una calificación y una permanencia en las ESAL, que significa entidad sin ánimo de lucro, ESAL. La primera vez se debe hacer la solicitud de la calificación. Todo esto está reglamentado en el artículo 364-5 del Estatuto Tributario. Cada año se hace una
revisión anual de la permanencia por parte de la DIAN. Anteriormente esas permanencias se presentaban máximo al 31 de marzo, pero los 2 últimos años han dado plazo máximo hasta el 30 de junio. Eh, Hay algunas entidades que no tienen con qué tener una página web, les valen el correo electrónico o les valen una página de Instagram y así, en donde muestran pues como la función social. Y están las causales de exclusión de la entidad sin ánimo de lucro, que es no exceder los gastos, no ejecutar, el no ejecutar el 70% de los excedentes en las actividades meritorias y el incumplir con los reportes. Entonces, casos que a mí me han pasado este año en particular, la de los abuelitos, que era la primera vez que yo les estaba ayudando, desde enero que me contactaron, empezaron a decirme, ay, mire, que es que no, a mí a veces me dan donaciones y me piden el certificado y yo listo, entonces pongámonos pilas para sacar balances y todo, necesitamos hacer el acta, mirar los libros de la contabilidad, hay que hacer los balances, hay que presentar la declaración de renta. Pues se llegó el día de la presentación, yo no dejo las cosas para lo último, desde marzo empecé a pedirles la información y el plazo máximo era el 30 de junio y me pasaron los últimos papeles, me los pasaron el 8 de julio. Perdieron el año. ¿Por qué razón? Porque el plazo es hasta el 30 de junio, no me dan un día más, es hasta las 12 de la noche. Y normalmente la página de la DIAN colapsa y efectivamente no dejó montar después de las 9 de la noche y no se pudo realizar el procedimiento. Entonces, no importa que usted esté haciendo la actividad y haciendo las obras de caridad, si usted no está calificado como entidad sin ánimo de lucro, el castigo de esto es que si usted tiene una utilidad y los gastos no cumplen con los requisitos, usted paga el 35%, mientras que en las empresas, las entidades y fundaciones calificadas, el impuesto es del 20% o del 0%, dependiendo de que cumpla con los lineamientos. Entonces, pues del 35 al 20 es un dinero interesante que se puede invertir en la actividad meritoria que tiene la entidad. Bueno, entonces, ¿cuáles son los reportes obligatorios? El reporte de gestión y transparencia es como el informe de gestión. ¿Qué es el informe de gestión? Es el representante legal o el gerente de la fundación hace un resumen de todas las actividades que se elaboraron o ejecutaron durante el año que se va a presentar la vigencia, y si puede tener fotos y demás, pues ese es como un informe, eso se adjunta. Estados financieros certificados y dictaminados. Por lo general las fundaciones tienen que cumplir con el requisito de tener contador y revisor fiscal. ¿Qué pasa? Que pues la mayoría de las que yo manejo, los ingresos son muy bajitos, entonces lo que le pagan al contador y al revisor fiscal casi que es a honoris causa, o sea que uno regala relativamente el trabajo, pero trata de ayudarles, pues porque si uno conoce las actividades que desarrollan estas entidades y fundaciones, pues para lo que yo he ejecutado y he ayudado, son actividades que valen la pena. Se debe presentar también el informe de las donaciones recibidas y en qué se ejecutaron. Se debe presentar la declaración de renta, que es en el formulario 110 de los formularios asignados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Y si deben practicar retención en la fuente, si hay lugar a ello, y deben presentar la información exógena cada año. Bueno, estas son las actividades meritorias en las que se puede invertir en caso tal. La fundación puede tenerlas todas, pero por lo general hay algunas que se dedican a algunas en particular. Yo personalmente manejo ligas deportivas, el tema de desarrollo social con los abuelitos y el tema de educación y de salud. Pero miren las que tenemos: educación, salud, cultura, deporte y recreación, medio ambiente, desarrollo social, promoción de derechos humanos, investigación científica y tecnológica. Básicamente esas pues están reguladas en el artículo 359 del Estatuto Tributario. Y pues ya para un resumen de esta parte, básicamente es que primero, que el 70% de los excedentes se ejecute al año siguiente máximo en la actividad meritoria, pues que ya las acabamos de ver con claridad en la diapositiva anterior.
que el máximo de gastos de la organización en la parte administrativa no puede exceder del 30%. Se debe ejecutar un reporte anual de transparencia y ejecución de actividades del año anterior. Se debe presentar la declaración de renta obligatoria y ante la DIAN se debe presentar toda la calificación y permanencia para poder continuar haciendo actos, y que el impuesto, al hacer esta calificación, le permite a la entidad tener un impuesto neto de renta del 20% o del 0%, dependiendo de las condiciones que cumpla. Hasta aquí esta parte. Ahora vamos a hablar del tema, otro que les preparé, frente a lo que tiene que ver con las entidades, jurisdicciones no cooperantes, el QFS y la regulación cambiaria en Colombia. ¿Qué es ese tema tan reforzado? Bueno, las jurisdicciones no cooperantes son los mal llamados paraísos fiscales. La palabra, pues, en estos días estuve estudiando y yo le dije a Fabián, quiero compartir este conocimiento con las personas del grupo, pues porque me parece importante que tengamos claro qué son entidades no cooperantes. Estuve estudiando al respecto para poderles dar esta charla. El QFS aún no tiene regulación, entonces lo que les voy a contar aquí es frente a las entidades internacionales que sí regulan esas entidades no cooperantes o paraísos fiscales, aunque la idea es que siempre utilicemos la palabra jurisdicción no cooperante, pero no sabemos el QFS cómo lo va a determinar, ¿cierto? Pero sí sabemos, y en lo que hemos escuchado, es que el QFS va muy ligado al tema de la energía de cada persona, que era lo que hablaba Fabián al principio, de que por eso ha sido muy reiterativo en el chat, en donde nos está educando de cómo ser más estoicos cada día, o sea, ser mejores personas de lo que ya somos. ¿Sí? Las diapositivas nunca se movieron de ahí de la primera. En serio, ay, perdón, espere, ya, acuérdese que yo soy un poquito uga uga con esto. Voy a volver a compartir. A ver, compartir. ¿Por qué no me muestra? Ah, ya. Listo. Ahorita sí, porque es que yo no veo nada. Ya, A mí ahora no. sí. Listo. Entonces, bueno. Entonces les preparé este resumencito pues como muy rápido, en donde hablo de las jurisdicciones no cooperantes, el QFS, muy básico, los riesgos cambiarios y cómo se aplica pues en las personas naturales. Nosotros todos somos personas naturales, todavía no hemos pensado la mayoría en crear sociedades pues para administrar los recursos, pero entonces ya saben, bueno, ¿qué es el QFS? Es el Quantum Financial System, que es un sistema que aún no está reconocido oficialmente ni por el Fondo Monetario Internacional, ni por el BM, ni por la OCDE, ni por la GAFI, ni la DIAN. La OCDE es una entidad internacional que regula una parte de la forma tributaria a nivel internacional de la economía, y la GAFI son las entidades de Latinoamérica. Aún no existe, como les había mencionado anteriormente, un listado de jurisdicciones no cooperantes por el QFS. Estamos a la expectativa de eso, pues porque todavía no sabemos cómo vamos a recibir, pero pues es bueno al menos que tengamos claro que al menos qué es el QFS y pues expectantes de cómo se va a manejar. Las listas válidas solamente a nivel internacional son las que dicta la OCDE, la Unión Europea, el GAFI y pues para nosotros los que estamos en Colombia, la DIAN y el Banco de la República. Y estas entidades lo que hacen es que regulan que no hayan delitos tributarios ni cambiarios. Cambiarios es cuando yo traigo plata en una moneda para nacionalizarla en el país. Entonces, digamos que si yo traigo dólares de Estados Unidos para Colombia, tengo que cumplir con unos requisitos para poder que no tenga infracciones cambiarias, que es lo que la mayoría desconocemos. Y con todas estas regulaciones que dan estas entidades, hacemos la prevención del lavado de activos. ¿Qué es eso?
En la primera exposición que yo les hice hablaba del SARLAB y el SAGRILAB. Son sistemas que ayudan a canalizar que los dineros sean de una fuente confiable y que no vengan del terrorismo, que no tengan que ver con el narcotráfico, que no vengan de entidades delincuenciales en ningún aspecto, porque si no, inclusive con el solo hecho de que nosotros tengamos una mala energía, en lo que he entendido con el QFS, nos pueden decir que no vamos a poder recibir, así no tengan pues como la estructura de decir que estamos haciendo cosas irregulares. Ya hablamos pues entonces de la OCDE, que es el foro global que califica la cooperación en el intercambio de información fiscal. La Unión Europea tiene una lista tiene la lista negra y una lista gris de países y jurisdicciones que son países de riesgo que permiten el lavado de activos o pues que como una forma no controlada de manejar el dinero. El GAFI son la lista de los países con deficiencia estratégicas en prevención del lavado y financiación del terrorismo. Y pues la DIAN es la que adopta para Colombia efectos fiscales frente a los dineros en costos y en retenciones. Para la Unión Europea está en la lista negra Panamá, Rusia, Samoa, Vanuatu, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de Estados Unidos y hay otros. En la lista gris se encuentra Antigua y Barbuda, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Turquía y Vietnam. Para el GAFI, en la lista negra están Irán, Corea del Norte y Myanmar. Y en la lista gris se encuentran Angola, Bolivia, Haití, Kenia, Líbano, Nigeria, Sudáfrica, Siria, Venezuela, Yemen, pero hay más países en esas listas. ¿Qué efectos tributarios tenemos para los colombianos al menos? Que si nos giran remesas de esos países, esa remesa va a tener que pagar el 35% de impuesto a la DIAN. Tiene limitación de costos, aún no sé de que sea pues como una prueba sustancial, pero es muy difícil en lo que yo conozco pues que quede libre la deducción. Las personas que tengan ahorros, propiedades que superen 2.000 VTs, ya les voy a decir en plata colombiana cuánto es eso, por 47,065, 94.130.000 en pesos colombianos, tienen que presentar declaración de activos en el exterior y pueden estar sometidos a fiscalización forzada por operaciones con regímenes preferenciales, o sea que esos regímenes que son preferenciales, que permiten el manejo del dinero así en jurisdicciones no cooperantes, entonces pagan más impuestos y están más supeditados a revisiones por parte de la Administración de Impuestos. ¿Qué problemas cambiarios pueden presentarse con estas jurisdicciones? Entonces, hay una dificultad en la canalización de las divisas en los bancos colombianos, porque pues usted tiene que pedirle e informar al Banco de la República que traslada unos dineros. La mayoría, y en la experiencia que yo he hecho, la mayoría lo que hace es que no es que yo estoy en Estados Unidos y le mando a mi familia para que me ahorren y entonces mandan por Western Union las remesas, unas para solventar la familia que está aquí en Colombia y otras para comprar propiedades. Ese no es mi fuerte, pero pues sí lo he estudiado los últimos días, compartírselos, que hay que hacer unas operaciones a través de bancos y del Banco de la República, porque eso trae unas infracciones cambiarias. Entonces a veces compran propiedades y se empiezan a crear un patrimonio en Colombia, pero no cumplen con los requisitos y ya he conocido casos, muy poquitos, pero los he conocido, en donde como no hicieron las cosas a través de los lineamientos del Banco de la República, las infracciones cambiarias son hasta del 200% del total de la infracción. Entonces, yo me compré una casa de 150 millones y si mi sanción es del 200%, pues por cuánto será lo que tengo que pagarle al Banco de la República por no haber canalizado los dineros de forma correcta, pues será de 300, entonces me quedé sin el pan y sin el queso. ¿Sí? Los pueden bloquear y hacerle retención del dinero y bloquear los fondos hasta justificar pues cuál es el origen.
pues es muy, la mayoría de los que hacen estos procesos por desconocimiento, pues también tenemos una cultura de no pago. Entonces, queremos ahorrar al máximo, entonces nos queremos evitar el 4 por mil, nos queremos evitar la comisión del banco, pero son gastos que en teoría son más pocos que una sanción del 200% y perder todo el trabajo. ¿Cuánto le cuesta a una persona en cualquier lugar diferente de Colombia trabajar y mandar los recursos? O sea, las personas allá, a mí personalmente yo tengo familiares que están en España y aquí en Colombia dicen, no, pues los que están en España son ricos, entonces que trabajen y que manden para sostenernos acá y se gastan la plata. Y qué triste porque las personas cuando se van del país tienen que hacer dobles y triples turnos y no dormir para poder recoger los pesitos que mandan a Colombia. Entonces, eh, a veces no todo el mundo se puede confiar, pero pues ya es una situación personal. Me preocupa mucho el tema de los riesgos y sanciones cambiarias, pues porque como no se canaliza por el mercado oficial, las sanciones son del 200%. Bueno, este ejemplo, listo. Entonces, en conclusiones, el QFS ahora todavía no conocemos una lista de jurisdicciones no cooperantes. Sin embargo, las compartimos, las que están a nivel internacional por las diferentes organizaciones, para que al menos tengamos una idea de qué entidades o de qué países o jurisdicciones debemos evitar negociar o, o llevar el dinero, bueno, o pues si tienen familiares allá, hay que mirar muy bien cómo hacer operaciones porque no van a permitir pues como hacer cosas fraudulentas. Negocios con estas jurisdicciones generan riesgos tributarios, cambiarios y hasta penales. O sea que si hacemos algo mal, pues según lo que hemos escuchado en otras capacitaciones que hemos estado, es que si hacemos algo mal podemos perder hasta lo que nos van a dar. Entonces, y privarnos de la libertad por hacer, perdón la palabra, chambonadas, pues es muy triste. Y eh, la última recomendación, pues siempre es cumplir con las obligaciones, con las regulaciones cambiarias y tener un control muy estricto de los fondos. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo transacciones en monedas extranjeras, la sugerencia es llevar el control. Hoy consigné en una cuenta de manejo de dólares. Entonces consigné $100. Es mejor llevar el control. Consigné $100 a la tasa representativa del mercado del día. Digamos que hoy está en 4.100. Llevar ese control con fecha y día y valor para que cuando la persona que los asesora a ustedes o los va a asesorar contablemente tenga que hacer la relación de diferencias en cambio, porque a veces tenemos que hacer una relación y determinar si hubo ingresos o ganancias frente a las diferencias en cambio, eh, puedan tener la información bien estructurada. Ay, no, es que yo tengo $3.000 a diciembre. No, se necesita realmente el valor de todas las consignaciones y retiros a cada tasa representativa del mercado del día. Básicamente esto era lo que les quería compartir. Muchas gracias por escucharme. Eh, Fabián, pues ya miremos a ver. Yo tenía aquí, estaba muy juiciosa con las manitos levantadas. Hubo varias personas que al inicio levantaron la mano. No sé si se equivocaron para que le demos siquiera media horita a preguntas y respuestas hasta donde me dé la capacidad de responderles. Ok, muchas gracias, Diana Cris. Bueno, yo quiero agregar algunas cositas. Dale. Lo primero que quiero decir es que en el caso, por ejemplo, de las fundaciones, ustedes no se estresen. Perdón, me va a pasar al celular porque estoy en el computador y Computador. sé que la imagen se está viendo pixelada, entonces voy a pasarme aquí al computador. Un momento, por favor. Listo, creo que ahora sí me debo